31 de enero de 1945. Base aérea de Clark, Luzón, Filipinas. Las manos del mayor Frank T. McCoy temblaban ligeramente mientras fotografiaba el avión que tenía delante. Un bombardero japonés Mitsubishi G-4M Betty, intacto, con el número de cola 763-12. Aquello no podía ser su diseño estándar. Ninguna fuerza aérea construiría bombarderos de esa manera. Antes de continuar, si te apasionan las historias de la Segunda Guerra Mundial contadas con este nivel de detalle, suscríbete al canal Historias del Frente Mundial y déjanos un like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias. Ahora sí, volvamos a Filipinas. El fuselaje brillaba bajo el sol tropical, con esa forma cilíndrica característica que le había dado su apodo entre los aliados. Con casi 20 metros de largo, el bombardero descansaba sobre su tren de aterrizaje triciclo como un enorme cigarro apoyado en la pista. Sus alas, con 25 metros de envergadura, no mostraban daño de combate alguno. Los motores, radiales de 14 cilindros, cada uno con más de 1.500 caballos de fuerza, parecían intactos. No se trataba de un avión estrellado rescatado de los escombros. Era un bombardero operativo completo, abandonado por su tripulación durante el avance americano. Pero lo que capturó por completo la atención de McCoy, lo que revolucionaría la comprensión americana de la doctrina de aviación japonesa, fue lo que descubrió al trepar dentro de las alas a través de los paneles de inspección. Los tanques de combustible estaban completamente desprotegidos, sin compuesto de goma autosellante, sin blindaje, sin sistemas de supresión de incendios, sin ningún tipo de recubrimiento protector. Solo una delgada piel de aluminio, de apenas 2 milímetros de grosor, separando miles de litros de combustible de aviación de alto octanaje del fuego de las ametralladoras enemigas. El mayor McCoy, comandante de la Unidad de Inteligencia Técnica Aérea del Pacífico Suroeste, había examinado docenas de aviones japoneses derribados a lo largo del Pacífico, pero nada lo había preparado para ese momento. Ese bombardero, abandonado intacto durante la liberación americana del campo de Clark, expondría una filosofía de diseño tan ajena al pensamiento militar occidental que tomaría meses a los analistas comprender por completo sus implicaciones. Las matemáticas de ese descubrimiento remodelarían la doctrina táctica y el diseño de aeronaves estadounidenses durante el resto de la guerra. El camino hacia esa revelación había comenzado 4 años antes, el 8 de diciembre de 1941. Esa mañana, mientras todavía se elevaba el humo de Pearl Harbor, 82 bombarderos G-4M y 26 bombarderos G-3M despegaron desde bases en Formosa. Su objetivo era el propio campo de Clark, la principal base aérea americana en Filipinas. El ataque logró una sorpresa táctica completa. Llegando a las 12:35 de la tarde, la formación japonesa voló a más de 6.000 metros de altitud, fuera del alcance de la artillería antiaérea americana. 27 bombarderos de la oleada inicial dejaron caer 636 bombas sobre las pistas e instalaciones del campo de Clark. Momentos después, cazas Cero barrieron el lugar a ras de suelo, sus ametralladoras destruyendo cada avión que había sobrevivido al bombardeo. De 17 bombarderos B-17 Fortaleza Volante que estaban en tierra, 12 fueron destruidos de inmediato. Casi todos los cazas P-40 Warhawk quedaron reducidos a escombros en llamas. En 45 minutos, el poder aéreo americano en Filipinas había sido efectivamente eliminado. Un teniente, uno de los pocos pilotos americanos sobrevivientes, observó desde un refugio antibombas cómo la formación japonesa se retiraba hacia el norte. Lo que más le impactó, escribió después en su informe de combate, fue cómo habían llegado, en formación perfecta, a gran altitud, totalmente fuera de su alcance. Luego los cazas descendieron y los destrozaron. No pudieron poner un solo avión en el aire, mientras que los bombarderos Betty se retiraban intactos. Los pocos cazas americanos que lograron despegar llegaron demasiado tarde, encontrando solo cielo vacío. Los japoneses habían demostrado el alcance excepcional de sus bombarderos, atacando desde bases a más de 700 kilómetros de distancia, una hazaña que ningún bombardero americano podía igualar en esa etapa de la guerra.
El primer año de combate del Betty resultaría devastadoramente efectivo. El 10 de diciembre de 1941, apenas 2 días después del ataque al campo de Clark, 26 bombarderos GE-4M se unieron a los más antiguos bombarderos GE-3M Nell para atacar a la Fuerza Z, una fuerza naval británica construida en torno al acorazado HMS Prince of Wales y al crucero de batalla HMS Repulse. El ataque comenzó aproximadamente a las 12:20 de la tarde. Los bombarderos japoneses se acercaron en oleadas coordinadas, ejecutando sus pasadas de torpedo con una precisión que dejó estupefactos a los observadores británicos. Los bombarderos Betty portaban torpedos aéreos tipo 91, cada uno con un peso de 840 kilogramos y una ojiva de 205 kilogramos, diseñados específicamente para operaciones en aguas poco profundas, capaces de alcanzar barcos incluso en aguas costeras. Los ataques con torpedo se concentraron en los dos grandes buques con una precisión devastadora. El Prince of Wales, un acorazado de 43.000 toneladas que representaba la más nueva generación del poder naval británico, recibió al menos 6 impactos de torpedo, además de daños causados por bombarderos horizontales. Las explosiones bajo el agua desgarraron enormes agujeros en el casco, desbordando los esfuerzos de control de daños. El acorazado comenzó a escorarse severamente. El Repulse, un crucero de batalla construido durante la Primera Guerra Mundial, pero modernizado en los años 30, absorbió al menos 4 impactos de torpedo mientras intentaba evadir a los aviones atacantes. Su fuego antiaéreo derribó a varios aviones japoneses, pero no pudo impedir que las pasadas coordinadas de torpedo encontraran su blanco. El daño acumulado resultó fatal. Ambos buques capitales volcaron y se hundieron en cuestión de horas. El Prince of Wales a la 1:20 de la tarde. El Repulse a la 1:33. 841 marinos británicos murieron. Los supervivientes fueron rescatados por los destructores de escolta. El enfrentamiento duró menos de 2 horas, desde el primer contacto hasta el hundimiento final. Por primera vez en la historia naval, buques capitales que se defendían activamente habían sido hundidos únicamente por poder aéreo mientras estaban en mar abierto. El bombardero GE-4M Betty había logrado lo que los teóricos navales habían debatido durante décadas. La superioridad naval británica en aguas asiáticas había sido destrozada en apenas 90 minutos. A lo largo del Teatro del Pacífico, hasta principios de 1942, pilotos americanos y aliados se encontraron con bombarderos Betty en cada enfrentamiento importante. El avión parecía operar con impunidad, golpeando objetivos a distancias que desafiaban la comprensión convencional. Golpearon Darwin, Australia, desde bases a más de 2.400 kilómetros de distancia, demostrando un alcance que superaba la capacidad de cualquier bombardero aliado. Atacaron Port Moresby desde aeródromos al otro lado de las cordilleras montañosas de Nueva Guinea, manteniendo la presión sobre las posiciones aliadas en todo el Pacífico suroccidental. Golpearon Guadalcanal desde Rabaul, una distancia superior a los 970 kilómetros, proyectando el poder aéreo japonés a través de vastas extensiones oceánicas. El alcance operativo del Betty le daba a las fuerzas japonesas una flexibilidad estratégica que los comandantes aliados luchaban por contrarrestar. Los cazas americanos basados en posiciones avanzadas carecían del alcance necesario para interceptar a los bombarderos Betty que partían de bases distantes. Los aeródromos aliados sufrían ataques desde bases japonesas que estaban, a su vez, fuera del alcance de ataque aliado. Esa asimetría en la capacidad de bombardeo significaba que las fuerzas japonesas podían atacar a voluntad mientras las fuerzas aliadas luchaban por represaliar de manera efectiva. Esa ventaja persistió durante los primeros 6 meses de la guerra. Los bombarderos Betty participaron prácticamente en todas las operaciones ofensivas japonesas a lo largo del Pacífico y el sudeste asiático. Golpearon objetivos en Filipinas, Malaya, las Indias Orientales Neerlandesas, Nueva Guinea y las Islas Salomón. Apoyaron operaciones navales en todo el teatro. Realizaron misiones de reconocimiento que excedían el alcance de cualquier avión aliado. El Betty se convirtió en el símbolo del alcance y la efectividad del poder aéreo japonés.
pero esa ventaja dependía por completo de una oposición limitada de cazas aliados. Cuando las formaciones Betty podían atacar sin ser interceptadas, cuando podían acercarse a los objetivos a gran altitud, fuera del alcance de la artillería antiaérea, cuando podían entregar sus armas y retirarse antes de que llegaran los cazas, el avión era devastadoramente efectivo. Esas condiciones caracterizaron las operaciones durante la primera mitad de 1942, cuando la fuerza aérea aliada seguía siendo limitada y dispersa. Pero hacia mediados de 1942, el panorama táctico comenzó a cambiar. A medida que la fuerza de caza americana aumentaba, a medida que los Wildcat daban paso a los más capaces Hellcat y Corsair, a medida que mejoraba el entrenamiento de los pilotos y evolucionaba la doctrina táctica, las tripulaciones Betty comenzaron a reportar pérdidas alarmantes. El cambio se volvió innegable el 8 de agosto de 1942. 23 bombarderos G-4M partieron de Rabaul para atacar posiciones americanas en Guadalcanal. Cazas americanos interceptaron la formación sobre la isla de Tsavo. En el enfrentamiento que siguió, 18 de los 23 bombarderos Betty fueron derribados. Aproximadamente 120 aviadores murieron en lo que se convertiría en la peor pérdida individual de G-4M durante toda la campaña. Los pilotos de caza reportaron la misma observación en cada enfrentamiento. El Betty estallaba en llamas con impactos mínimos. 2 o 3 disparos en cualquier parte del fuselaje o las alas producían resultados catastróficos. El avión se ganó apodos sombríos que se propagaron rápidamente entre los escuadrones americanos: cigarro volador, encendedor de un solo uso, cipo volador. Todas referencias a la aterradora tendencia del Betty a estallar en fuego ante cualquier daño de combate. Para octubre de 1942, cuando un teniente comandante llegó a Guadalcanal al mando de un escuadrón que volaba F-4U Corsair, la reputación del Betty se había transformado por completo. La primera vez que interceptaron una formación Betty, no podían creer con cuánta facilidad caían, reportaría después. Les bastaba con golpearlos en cualquier parte del fuselaje o de las alas para que explotaran. Comenzaron a cazarlos activamente, reconociéndolos como uno de los blancos más vulnerables en los cielos del Pacífico. Pero la verdadera magnitud de la vulnerabilidad del Betty, las decisiones de ingeniería que hacían inevitables pérdidas tan catastróficas, no se comprendería por completo hasta que las fuerzas americanas comenzaran a capturar ejemplares intactos para su examen detallado. El primer avance importante de inteligencia llegó en noviembre de 1942, cuando fuerzas australianas tomaron los aeródromos japoneses en Buna, Papúa Nueva Guinea. Entre los aviones abandonados, las unidades de inteligencia técnica aérea descubrieron bombarderos Betty con distintos niveles de daño. Los exámenes iniciales confirmaron lo que los pilotos habían reportado. Los tanques de combustible no tenían ninguna protección en absoluto. Ingenieros aeronáuticos de la Unidad Aliada de Inteligencia Técnica Aérea del Pacífico Suroeste realizaron el primer análisis detallado. Los paneles de acceso al ala revelaron celdas de combustible sin medidas de protección, construcción delgada de aluminio, sin capa de sellante de goma, sin recubrimiento protector, sin sistemas de supresión de incendios. Múltiples bombarderos Betty examinados en Buna mostraron características idénticas. No se trataba de daño de combate ni de una modificación improvisada en el campo. Era el diseño estándar japonés. Las implicaciones eran asombrosas. Para 1942, los bombarderos americanos incorporaban universalmente tanques de combustible autosellantes. El B-17 Fortaleza Volante los había incorporado desde el modelo B-17CE en adelante. El B-24 Liberator los había incluido desde el prototipo XB-24B. Incluso cazas como el P-38 y el P-47 contaban con sistemas de combustible protegidos. Los tanques autosellantes utilizaban un compuesto de goma laminado que se hinchaba al contacto con el combustible cuando era perforado por balas o fragmentos de proyectil, sellando los agujeros y evitando la pérdida de combustible y los incendios. Esa tecnología añadía un peso considerable al avión, pero mejoraba drásticamente las tasas de supervivencia de las tripulaciones. La doctrina militar americana consideraba esa penalización de peso esencial e innegociable.
Y sin embargo, allí estaba el bombardero terrestre principal de Japón, producido por miles, operando en todo el teatro del Pacífico, con tanques de combustible que no ofrecían ninguna protección. El peso ahorrado al eliminar los sistemas autosellantes, el blindaje y el equipo de supresión de incendios era inmediatamente evidente. Pero el costo en vidas de tripulación se hacía igualmente evidente en las estadísticas de pérdidas que se acumulaban con cada enfrentamiento. El Betty capturado en el campo de Clark en enero de 1945 proporcionaría el análisis técnico más completo. El mayor McCoy y su equipo pasaron 3 semanas desmontando y documentando cada sistema. Su informe, clasificado como secreto y distribuido a todas las fuerzas aéreas aliadas, detallaba especificaciones que explicaban tanto las extraordinarias capacidades del Betty como sus vulnerabilidades catastróficas. Las especificaciones del GE-4M Modelo 1 revelaban un avión optimizado sin concesiones para el alcance y la velocidad, peso vacío de 6.741 kilogramos, notablemente ligero para un bombardero de su tamaño, peso máximo de despegue de 9.500 kilogramos. Capacidad de combustible de 4.780 litros distribuidos en 8 tanques desprotegidos, 4 en cada ala, posicionados en la sección central del ala, donde resultaban más vulnerables al daño de combate. Velocidad máxima de 428 kilómetros por hora, alcance máximo de más de 6.000 kilómetros, techo de servicio de 8.500 metros. Tripulación de 7 miembros, incluyendo piloto, copiloto, navegante, bombardero, operador de radio y 2 artilleros. El diseño del sistema de combustible resultaba particularmente revelador. Los 8 tanques se distribuían en 4 grupos de 2, posicionados a lo largo del eje longitudinal del ala, donde ésta se unía al fuselaje. Esa ubicación maximizaba la capacidad de combustible al aprovechar la porción más gruesa de la estructura del ala, pero también colocaba los tanques directamente en la trayectoria del fuego enemigo durante el combate. Cualquier ataque desde el costado o desde abajo golpearía inevitablemente los tanques de combustible. La construcción de aluminio no ofrecía protección alguna. La ausencia de compuestos autosellantes significaba que incluso perforaciones pequeñas provocarían fugas continuas de combustible. Ingenieros americanos calcularon que el peso ahorrado, al eliminar los sistemas de protección, superaba los 500 kilogramos por avión. Un ahorro de peso que se traducía directamente en mayor capacidad de combustible y alcance extendido. Pero el costo en vulnerabilidad era igualmente calculable. Los informes de combate mostraban que los bombarderos Betty alcanzados en cualquier parte del área del ala explotaban con casi total certeza. Los tanques desprotegidos creaban lo que los ingenieros denominaron un punto crítico de fallo, un solo sistema cuya destrucción garantizaba la pérdida de todo el avión. Esas cifras contaban la historia de decisiones de diseño tomadas en septiembre de 1937. Cuando la Marina japonesa emitió los requisitos que definirían toda la existencia del G4M. Velocidad máxima de 398 km por hora, altitud de crucero de 3.000 metros, alcance de 4.722 kilómetros sin carga o 3.700 kilómetros transportando 800 kilogramos de bombas o torpedos. Esos requisitos reflejaban la estrategia naval japonesa de finales de los años 30. El imperio de Japón se extendía a través de vastas distancias del Pacífico. Las bases navales estaban separadas por miles de kilómetros de océano. La Marina necesitaba bombarderos capaces de golpear posiciones enemigas mucho más allá del alcance de los aviones embarcados en portaaviones, bombarderos que pudieran operar desde bases terrestres para apoyar operaciones navales en todo el teatro. Los bombarderos japoneses existentes se quedaban muy cortos frente a esos requisitos. El bombardero G-3M NEL, entonces en servicio, tenía un alcance máximo de aproximadamente 3.000 kilómetros. Los bombarderos americanos como el B-17 tenían un alcance aún más limitado en sus primeras variantes. Ningún bombardero en servicio en ninguna parte del mundo, en 1937, podía golpear objetivos a las distancias que los planificadores japoneses imaginaban.
Los requisitos de la Marina no eran arbitrarios, se calcularon con base en las distancias que las fuerzas japonesas necesitarían cubrir en cualquier futuro conflicto en el Pacífico. De Formosa a Filipinas, 740 kilómetros. De Rabaul a Guadalcanal, 970 kilómetros. De las islas de origen japonesas a objetivos potenciales a lo largo del Pacífico, miles de kilómetros. El bombardero que pudiera cumplir esos requisitos le daría a Japón un alcance estratégico que ninguna otra nación poseía. Pero esos requisitos también reflejaban suposiciones sobre la guerra futura que resultarían catastróficamente erróneas. Los planificadores japoneses asumieron que la sorpresa y la iniciativa proporcionarían protección a los bombarderos de largo alcance. Asumieron que la oposición de cazas enemigos estaría limitada por el alcance y los números. Asumieron que la guerra se decidiría rápidamente, antes de que la capacidad industrial enemiga pudiera generar una fuerza abrumadora. Cada una de esas suposiciones resultaría falsa. El hombre encargado de lograr lo imposible fue Kiro Honjo, quien dirigió el equipo de diseño de Mitsubishi tras tomar el relevo de Yoji Hattori. Honjo había estudiado diseño de bombarderos en la empresa Junkers, en Alemania, a principios de los años 30, absorbiendo los principios de ingeniería aeronáutica y las técnicas de fabricación europeas antes de regresar a Japón. Comprendió de inmediato que cumplir con los requisitos de la Marina exigiría concesiones que las fuerzas aéreas occidentales jamás aceptarían. Honjo reunió a un equipo de ingenieros en las instalaciones de Mitsubishi en Nagoya para abordar los desafíos del diseño. El equipo analizó cada aspecto del diseño del bombardero, calculando presupuestos de peso para cada componente y sistema. Estudiaron bombarderos existentes de múltiples naciones, identificando dónde podía reducirse el peso sin comprometer la integridad estructural. Experimentaron con nuevas técnicas de construcción y materiales que pudieran ofrecer ahorros de peso. Las matemáticas eran brutalmente simples. Para lograr el alcance requerido, el avión necesitaba una capacidad de combustible masiva. Cada litro de combustible de aviación pesaba aproximadamente 800 gramos y 4.780 litros de combustible significaban aproximadamente 3.800 kilogramos de peso de combustible a plena carga. Para lograr la velocidad requerida con esa carga de combustible, el avión necesitaba un peso mínimo. Cada kilogramo añadido al peso vacío reducía o bien el alcance o bien la capacidad de carga útil. Esos dos requisitos existían en oposición directa. El combustible pesaba, los sistemas de protección pesaban. El blindaje, que pesaría cientos de kilogramos, sería necesario para proteger las posiciones de la tripulación y los sistemas vitales. Los tanques de combustible autosellantes añadían un peso considerable a través de los compuestos de goma y la estructura adicional requerida. Los sistemas de supresión de incendios añadían peso. Las medidas de seguridad redundantes añadían peso. El peso acumulado de una protección adecuada impediría alcanzar el rendimiento requerido. Honjo tomó la decisión que definiría al GE-4M durante toda su vida de servicio. La protección se sacrificaría por el rendimiento. Los tanques de combustible serían de construcción de aluminio, sin protección, sin compuestos autosellantes, sin blindaje alrededor de las celdas de combustible, sin sistemas de supresión de incendios más allá de extintores básicos, sin medidas de seguridad redundantes. Cada kilogramo ahorrado se invertiría en capacidad de combustible, alcance y en cumplir las especificaciones de rendimiento de la Marina. La decisión no se tomó a la ligera. Honjo comprendía los riesgos. Su equipo calculó las vulnerabilidades que crearían los tanques de combustible desprotegidos. Sabían que el daño de combate a las alas probablemente resultaría catastrófico, pero también sabían que los requisitos de la Marina no podían cumplirse de ninguna otra manera con la tecnología disponible. La elección era entre un avión que cumplía las especificaciones de rendimiento con vulnerabilidades conocidas, o un avión que no cumplía los requisitos pero ofrecía mejor protección. La Marina había exigido rendimiento. Honjo entregó rendimiento. El primer prototipo del GE-4M voló el 23 de octubre de 1939. El avión cumplió con cada requisito de rendimiento que la Marina había especificado. La velocidad superó las expectativas.
El alcance superó las proyecciones. La capacidad de carga satisfizo las necesidades operativas. El bombardero entró en producción como el bombardero de ataque tipo 1 de la Marina, con Mitsubishi construyendo el avión en plantas de Nagoya. Los primeros modelos de producción, designados G4M Modelo 1, comenzaron a llegar a las unidades operativas en abril de 1941. Para diciembre de 1941, aproximadamente 180 G4M estaban en servicio con la Marina japonesa. Esos aviones formarían la columna vertebral del poder aéreo terrestre japonés a lo largo de toda la Guerra del Pacífico. El debut de combate del Betty en el campo de Clark y contra la Fuerza Z demostró la sabiduría de las prioridades de diseño de Honjo en las condiciones específicas de principios de 1942. Frente a una oposición limitada, logrando la sorpresa, operando más allá del alcance de los cazas enemigos, el Betty era devastadoramente efectivo. Su alcance permitía ataques desde bases que los enemigos consideraban seguras. Su velocidad permitía una rápida penetración de las zonas objetivo. Su carga útil infligía un daño significativo. Pero esas ventajas dependían por completo de la suposición de que las formaciones Betty enfrentarían una oposición mínima. En el momento en que la fuerza de caza americana aumentó, en el momento en que la intercepción se volvió rutinaria, en el momento en que el combate sostenido se volvió inevitable, cada decisión de diseño que había priorizado el alcance sobre la protección se convirtió en una sentencia de muerte para las tripulaciones. La campaña de Guadalcanal expuso el fallo fundamental en la filosofía de diseño del Betty. De agosto a octubre de 1942, más de 100 bombarderos G4M se perdieron junto con sus tripulaciones, en lo que se convirtió en una sangría sostenida que las fuerzas aéreas japonesas no podían sostener. Solo la misión del 8 de agosto destruyó a 18 de 23 aviones, con aproximadamente 120 aviadores muertos. El patrón se repitió con brutal consistencia a lo largo de toda la campaña. Las formaciones Betty partían de Rabaul, volaban 970 kilómetros hasta Guadalcanal, se enfrentaban a los cazas americanos y sufrían pérdidas catastróficas. El 9 de agosto se perdieron más bombarderos. El 10 de agosto trajo más pérdidas. Para finales de agosto, el cuarto grupo aéreo había quedado prácticamente destruido como unidad operativa. Septiembre no trajo tregua alguna. Las formaciones Betty continuaron golpeando posiciones americanas en Guadalcanal, y los cazas americanos continuaron destruyéndolas en números abrumadores. Las matemáticas eran inexorables. Las fuerzas japonesas necesitaban golpear las posiciones americanas para disputar el control de la isla. Los bombarderos Betty proporcionaban el único medio de entregar una capacidad de ataque significativa desde Rabaul, pero cada misión resultaba en pérdidas que no podían reemplazarse. Octubre vio continuar el patrón. La fuerza de caza americana aumentó a medida que llegaban más escuadrones a Henderson Field. La calidad de los pilotos mejoró a medida que se acumulaba experiencia de combate. La doctrina táctica evolucionó para explotar de manera más efectiva las vulnerabilidades del Betty. Las pérdidas japonesas se aceleraron incluso mientras disminuía el número de bombarderos disponibles para las misiones. Para noviembre, cuando la campaña de Guadalcanal terminó efectivamente con la retirada japonesa, las pérdidas de Betty superaban los 100 aviones. Las bajas entre las tripulaciones se acercaban a los 700 hombres muertos. La tasa de intercambio era insostenible. El bombardero terrestre más capaz de Japón había quedado obsoleto por sus propias vulnerabilidades, transformado de un arma temida en lo que los pilotos americanos llamaban presa fácil. Los planificadores japoneses habían esperado pérdidas. Toda operación militar implica bajas, pero la magnitud de las pérdidas del Betty superó toda proyección. Los tanques de combustible desprotegidos, que permitían un alcance de 6.000 kilómetros, también garantizaban que cualquier impacto en las alas o el fuselaje probablemente resultaría fatal. No había punto medio, no había bombarderos heridos regresando cojeando a casa, no había aviones dañados pero capaces de sobrevivir. Los bombarderos Betty regresaban intactos o explotaban en llamas.
Para mediados de 1943, los ingenieros japoneses reconocieron que las modificaciones eran esenciales. A partir del avión número 663 producido en marzo de 1943, se instalaron láminas de goma de 30 milímetros debajo de las superficies del ala donde se ubicaban los tanques de combustible. Esas láminas no eran verdaderos tanques autosellantes. Eran una medida de compromiso que añadía un peso mínimo mientras ofrecía una protección limitada contra las fugas de combustible. La modificación redujo la velocidad máxima en 9 km por hora. El alcance máximo disminuyó en 315 kilómetros, pero las tasas de supervivencia de las tripulaciones no mostraron una mejora significativa. Las láminas de goma podían frenar las fugas de combustible ante impactos de pequeño calibre. No podían evitar los incendios causados por proyectiles de mayor calibre o disparos de cañón. No podían detener las explosiones cuando las trazadoras encendían los vapores de combustible. La vulnerabilidad fundamental permanecía inalterada. Los diseñadores japoneses intentaron una protección más completa con el G4M Modelo 3, introducido en octubre de 1944. Esa variante contaba con verdaderos tanques de combustible autosellantes, con la capacidad reducida a 4.490 litros para acomodar el material bloqueador de fugas. La modificación redujo el alcance máximo a 3.640 kilómetros, una pérdida de más de 2.000 kilómetros comparada con el GE4M Modelo 1 original. Se produjeron aproximadamente 60 unidades del G4M Modelo 3 antes del final de la guerra. La modificación llegó demasiado tarde y en números demasiado limitados como para afectar el historial de combate del Betty. Para finales de 1944, la superioridad aérea americana era tan completa que ningún nivel de protección de tanques de combustible habría permitido a los bombarderos Betty operar de manera efectiva. El desenlace de la guerra ya estaba decidido. La vulnerabilidad del Betty se volvió tan notoria que las fuerzas americanas comenzaron a utilizar el avión de maneras que resaltaban los peligros que enfrentaban las tripulaciones japonesas. El 18 de abril de 1943, el bombardero Betty se convirtió en el instrumento de la muerte del almirante Isoroku Yamamoto, en un enfrentamiento que demostró tanto las capacidades de inteligencia de señales americana como las debilidades fatales del avión. Descifradores de códigos americanos interceptaron comunicaciones japonesas que indicaban que Yamamoto volaría de Rabaul a Bougainville el 18 de abril. El almirante viajaría a bordo de un bombardero G4M con escolta de cazas. 18 cazas P-38, Lightning del Escuadrón 339, fueron asignados para interceptar el vuelo. Aunque solo 16 llegaron a volar la misión, tras un neumático reventado en un avión durante el despegue y fallas en los tanques desechables de otro. La misión requería una precisión extraordinaria. Los P-38 volarían más de 640 kilómetros a ras de las olas para evitar la detección del radar. Navegarían sobre océano abierto sin puntos de referencia y llegarían exactamente al punto de intercepción calculado en el momento exacto calculado. Cualquier error de navegación, cualquier desviación en el tiempo, resultaría en el fracaso de la misión. La intercepción tenía que ocurrir dentro de una ventana estrecha, cuando el avión de Yamamoto sería vulnerable. Los P-38 partieron de Guadalcanal a las 7:25 de la mañana. Volaron a 15 metros sobre el océano durante más de 640 kilómetros, manteniendo un estricto silencio de radio. La navegación se basaba en cálculo por estima y sincronización de tiempos. La formación llegó al punto de intercepción, calculado con una precisión que se volvería legendaria en la historia de la aviación. A las 9:34 de la mañana, exactamente según lo programado, y exactamente un minuto antes del tiempo de intercepción calculado, los P-38 avistaron la formación de Yamamoto. 2 bombarderos Betty volando a baja altitud con 6 cazas cero como escolta. Un capitán y un primer teniente se separaron de la formación para atacar a los bombarderos mientras los demás P-38 mantenían a raya a los cazas cero. El teniente atacó al bombardero Betty principal, que transportaba al almirante Yamamoto. El bombardero recibió impactos en el área del ala, donde se ubicaban los tanques de combustible desprotegidos. El avión explotó en llamas y se estrelló en la selva. El cuerpo de Yamamoto fue recuperado al día siguiente.
había muerto por las heridas sufridas en el accidente. El segundo bombardero Betty también se estrelló, matando a todos a bordo. La operación demostró múltiples aspectos de la superioridad aliada. La inteligencia de señales americana había interceptado y descifrado comunicaciones japonesas. La planificación americana había calculado el tiempo de intercepción con una precisión de 1 minuto sobre más de 640 kilómetros de océano. Los cazas americanos habían ejecutado la misión sin fallos pese a los extraordinarios desafíos de navegación. Y las vulnerabilidades del Betty habían garantizado que una intercepción exitosa sería fatal. No había posibilidad de que el bombardero de Yamamoto sobreviviera una vez bajo ataque. Los tanques de combustible desprotegidos aseguraban que cualquier daño resultaría catastrófico. La vulnerabilidad del Betty alcanzó su demostración más dramática el 21 de marzo de 1945. 18 bombarderos G-4M despegaron de la base aérea de Kanoya, cada uno cargando una bomba cohete MXY-7 Oka bajo su fuselaje. El Oka era una aeronave tripulada, propulsada por cohete, con una ojiva de 1.200 kilogramos, diseñada para ataques kamikaze contra buques americanos. La misión requería que los bombarderos Betty volaran hasta 20 kilómetros de sus objetivos antes de liberar las aeronaves Oka. El piloto del Oka encendería entonces el motor cohete y se lanzaría en picado a velocidades superiores a los 650 kilómetros por hora contra los buques americanos. Los 1.200 kilogramos de explosivos de la ojiva destruirían cualquier buque que impactaran, pero la misión dependía por completo de que los bombarderos Betty sobrevivieran lo suficiente para alcanzar el rango de liberación. La formación partió de Kanoya aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Los 18 bombarderos G-4M volaban en formación cerrada con escolta de cazas, dirigiéndose hacia las fuerzas navales americanas frente a Okinawa. Cada bombardero cargaba un arma Oka bajo su fuselaje, añadiendo un peso y una resistencia considerables que reducían la velocidad y la maniobrabilidad. Los bombarderos eran incluso más vulnerables de lo habitual, incapaces de evadir o maniobrar de manera efectiva mientras cargaban las armas Oka. El radar americano detectó la formación a unos 160 kilómetros de distancia. Cazas F-6, F-Hellcat del portaaviones Hornet fueron movilizados para interceptar. Los Hellcat alcanzaron a la formación japonesa mucho antes de que se aproximara al rango de liberación de las armas Oka. En el enfrentamiento que siguió, los cazas americanos destruyeron sistemáticamente a toda la formación. Los bombarderos Betty, ya vulnerables en circunstancias normales, resultaron completamente indefensos mientras cargaban las armas Oka. El peso adicional impedía las maniobras evasivas. El arma externa creaba resistencia que reducía la velocidad. Los tanques de combustible desprotegidos garantizaban que cualquier impacto sería fatal. Uno por uno, los bombarderos explotaron y cayeron al océano. Ni un solo bombardero Betty sobrevivió para alcanzar el rango de liberación. Ni una sola arma Oka fue lanzada contra buques americanos. 137 tripulantes de bombardero y 15 pilotos de Oka murieron en el ataque. La misión representó la expresión definitiva del fallo fundamental del Betty. Un avión diseñado para entregar armas a objetivos distantes no podía sobrevivir para entregar esas armas cuando enfrentaba una oposición preparada. El extraordinario alcance que hacía la misión teóricamente posible no significaba nada cuando el avión explotaba antes de alcanzar el rango de liberación del arma. La última misión volada por bombarderos Betty llegó el 19 de agosto de 1945, 4 días después de que el emperador Hirohito anunciara la rendición de Japón. 2 bombarderos GE-4M, pintados de blanco con cruces verdes, partieron del aeródromo de Atsugi, transportando a representantes japoneses para discutir los términos de rendición con las fuerzas aliadas. Los aviones, con los indicativos de llamada Baton 1 y Baton 2, volaron hasta Ieshima, donde la delegación japonesa se transfirió a un CE-54 americano para su transporte a Manila. El simbolismo era profundo y deliberado.
La pintura blanca y las cruces verdes indicaban intención pacífica, transformando a los bombarderos de armas de guerra en vehículos de diplomacia. Los indicativos Baton 1 y Baton 2 hacían referencia al lugar donde las fuerzas americanas se habían rendido a Japón en abril de 1942, una de las derrotas más devastadoras en la historia militar americana. Ahora, 3 años después, aviones que llevaban esos mismos indicativos transportaban a la delegación de rendición de Japón. Un teniente pilotó una de las aeronaves de rendición, una variante de transporte G-6M Modelo 1, convertida a partir del fuselaje del bombardero. Las variantes de transporte conservaban el característico fuselaje cilíndrico y la configuración de alas del Betty, pero transportaban pasajeros y carga en lugar de armas. La tripulación vestía uniformes de gala en lugar de trajes de vuelo. El avión no portaba armas, ni municiones, ni equipo militar de ningún tipo, más allá de lo necesario para el vuelo. El vuelo desde Atsugi hasta Ieshima cubrió aproximadamente 1000 kilómetros, bien dentro del alcance del Betty, incluso en configuración de transporte. Cazas americanos escoltaron a los bombarderos Betty blancos durante todo su vuelo, asegurando que se mantuvieran en la ruta prescrita. La escolta era tanto protectora como de vigilancia, garantizando un paso seguro mientras impedía cualquier desviación de las rutas planeadas. Los bombarderos Betty blancos con cruces verdes se convirtieron en la imagen final del avión que había abierto la Guerra del Pacífico en el campo de Clark en diciembre de 1941. El círculo se había completado. El bombardero que había destruido el poder aéreo americano en Filipinas en las primeras horas de la guerra, ahora transportaba a la delegación de rendición de Japón en los días finales del conflicto. El avión que había simbolizado el alcance y la efectividad del poder aéreo japonés, ahora simbolizaba la derrota y la sumisión de Japón a los términos aliados. Las estadísticas de producción del Betty reflejan tanto la importancia del avión para las operaciones japonesas como el terrible costo de su filosofía de diseño. La producción total alcanzó aproximadamente 2.414 unidades en todas sus variantes, aunque algunas fuentes citan cifras de hasta 2.435 al incluir todos los prototipos y subtipos. El G-4M Modelo 1 comprendió aproximadamente 1.172 aviones producidos desde 1941 hasta principios de 1943. Esa variante presentaba el diseño original de tanques de combustible desprotegidos, con una capacidad de 4.780 litros. La velocidad máxima alcanzaba los 428 kilómetros por hora. El alcance máximo de 6.034 kilómetros lo convertía en el bombardero de mayor alcance en servicio en cualquier parte del mundo. Pero la ausencia total de sistemas de protección lo volvía catastróficamente vulnerable una vez que aumentó la fuerza de caza americana. El G-4M Modelo 2, con mayor capacidad de combustible y velocidad ligeramente superior, representó aproximadamente 1.142 ejemplares, producidos entre 1943 y 1945. Esa variante aumentó la capacidad de combustible a 6.490 litros, extendiendo aún más el alcance máximo. La velocidad máxima aumentó ligeramente a 437 km por hora, pero el modelo 2 conservó la vulnerabilidad fundamental de los tanques de combustible desprotegidos. Las modificaciones mejoraron el rendimiento sin abordar la supervivencia. El GE-4M Modelo 3, designado Modelo 34, representó la única variante con verdaderos tanques de combustible autosellantes. La producción comenzó en octubre de 1944, pero solo se completaron entre 60 y 91 aviones antes del final de la guerra, según la fuente. Los tanques autosellantes redujeron la capacidad de combustible a 4.490 litros para acomodar el material bloqueador de fugas. El alcance máximo disminuyó a 3.640 kilómetros, una pérdida de más de 2.000 kilómetros comparada con el modelo 1. La modificación llegó demasiado tarde y en números demasiado limitados como para afectar los resultados de combate.
La variante de transporte G-6M, convertida a partir de fuselajes de bombardero, añadió otros 30 aviones. Esas versiones de transporte llevaban pasajeros y carga en lugar de armas, sirviendo en funciones de enlace y comunicaciones. La producción continuó hasta agosto de 1945, con los últimos aviones completados apenas días antes de la rendición de Japón. Las fábricas de Mitsubishi produjeron bombarderos Betty a un ritmo máximo de aproximadamente 100 aviones mensuales durante 1943. La producción disminuyó en 1944 y 1945, a medida que el bombardeo aliado interrumpía la industria japonesa y los recursos se desviaban hacia la producción de cazas para la defensa de la patria. Esas cifras de producción convirtieron al Betty en uno de los bombarderos más numerosos de Japón, superado solo por algunos tipos de caza en producción total. A lo largo de 4 años de guerra, Mitsubishi entregó aproximadamente 2.400 aviones a las unidades de la Marina japonesa en todo el teatro del Pacífico. Los bombarderos sirvieron en todas las campañas importantes, participaron en todos los enfrentamientos navales significativos y golpearon objetivos a distancias de miles de kilómetros. Pero las estadísticas de producción cuentan solo una parte de la historia. Las tasas de pérdida cuentan el resto. Pocos bombarderos Betty sobrevivieron hasta el final de la guerra. La abrumadora mayoría fueron destruidos en combate, consumidos por los incendios que los tanques de combustible desprotegidos hacían inevitables. Para agosto de 1945, cuando Japón se rindió, solo quedaba un puñado de bombarderos Betty operativos en servicio. El avión, que había contado con cientos de unidades en 1942, se había reducido a decenas por un desgaste que ninguna cantidad de producción podía reemplazar. Las estadísticas de bajas entre las tripulaciones del Betty fueron igualmente devastadoras, aunque las cifras exactas siguen siendo difíciles de verificar a partir de los registros disponibles. Lo que sí es cierto es que miles de aviadores japoneses murieron en bombarderos Betty, sus muertes hechas casi inevitables por las vulnerabilidades fundamentales del avión. Los tanques de combustible desprotegidos creaban condiciones donde la supervivencia dependía por completo de evitar el daño de combate. Una vez alcanzados, los bombarderos Betty rara vez sobrevivían. Una vez en llamas, nunca sobrevivían. Las tripulaciones comprendían esas probabilidades y volaban de todas formas, porque la disciplina militar y los valores culturales exigían que aceptaran los riesgos sin importar las consecuencias. Las tripulaciones Betty sobrevivientes fueron unánimes en su evaluación. Los tanques de combustible desprotegidos del avión convertían la supervivencia en un asunto de pura suerte. Ninguna cantidad de habilidad, ninguna innovación táctica, ningún valor podía compensar la vulnerabilidad fundamental incorporada en cada G-4M. Un antiguo suboficial de vuelo que completó 28 misiones de combate antes de ser transferido a tareas de entrenamiento ofreció el resumen más directo. El Betty era un avión magnífico que les pedía morir a cambio de su alcance. Lo volaban porque se les ordenaba volarlo. Morían en él porque eso era para lo que había sido diseñado. La comparación con los sistemas de protección de los bombarderos aliados resalta la marcada diferencia en filosofía de diseño. El B-17 Fortaleza Volante contaba con blindaje que protegía los asientos del piloto y copiloto con placas de acero de entre 7 y 8 milímetros de grosor. Mamparos blindados protegían las posiciones de la tripulación a lo largo del fuselaje. La posición del bombardero contaba con vidrio blindado. Las posiciones de los artilleros laterales incluían escudos protectores. Los tanques de combustible autosellantes eran estándar desde el modelo B-17C en adelante, introducido en 1941. El B-25 Mitchell incorporaba una protección igualmente exhaustiva. Los asientos del piloto y copiloto contaban con blindaje trasero. Los tanques de combustible incluían compuestos autosellantes desde los primeros modelos de producción. El peso vacío del B-25, de aproximadamente 9.100 kilogramos, reflejaba la considerable penalización de peso de los sistemas de protección, aproximadamente 2.000 kilogramos más pesado que el Betty.
A pesar de un tamaño y un rol similares, la penalización de peso por los sistemas de protección aliados era sustancial y se aceptaba como necesaria. Los estudios americanos durante la guerra demostraron la efectividad de las medidas de protección de la tripulación con precisión estadística. El blindaje corporal redujo las muertes por heridas torácicas del 36 al 8%, una reducción de más del 75% en las muertes por heridas en el pecho. Los tanques de combustible autosellantes redujeron las bajas relacionadas con incendios en márgenes similares. Los aviones equipados con sistemas de combustible protegidos mostraron tasas de supervivencia de 3 a 4 veces más altas que los aviones desprotegidos cuando sufrían daño en combate. Las posiciones de tripulación protegidas aumentaron las tasas de supervivencia en aviones dañados al proporcionar blindaje contra fragmentos de proyectil y fuego de armas ligeras. El vidrio blindado evitaba bajas de pilotos por ataques frontales. Los mamparos compartimentaban el fuselaje, evitando que el fuego o el daño en una sección se propagara por todo el avión. Ese enfoque integral de la protección de la tripulación reflejaba la doctrina americana de que las tripulaciones entrenadas representaban activos más valiosos que los propios aviones, que podían reemplazarse con mayor facilidad que los veteranos de combate experimentados. El costo en peso de esa protección superaba los 450 kilogramos en la mayoría de los bombarderos americanos, pero la capacidad industrial americana permitía esa penalización de peso sin sacrificar los números de producción. Las fábricas americanas produjeron más de 12.000 bombarderos B-17 y casi 10.000 B-24 Liberator durante la guerra. Esa capacidad de producción significaba que las fuerzas americanas podían desplegar grandes cantidades de bombarderos protegidos sin comprometer su capacidad operativa. La doctrina japonesa llegó a conclusiones distintas. El diseño del Betty reflejaba un cálculo según el cual el alcance y la capacidad de ataque pesaban más que la supervivencia de la tripulación. Esa filosofía asumía que lograr la sorpresa y mantener la iniciativa proporcionaría protección suficiente. Asumía que la oposición enemiga permanecería limitada. Asumía que la guerra sería corta y decisiva. Todas esas suposiciones resultaron catastróficamente erróneas. Para mediados de 1942, la fuerza de caza americana había aumentado a niveles que hacían rutinaria la intercepción del Betty. Para finales de 1942, los pilotos americanos habían aprendido a explotar cada vulnerabilidad del Betty. Para 1943, las formaciones Betty sufrían pérdidas tan devastadoras que las misiones se convertían en operaciones suicidas. Para 1944, los bombarderos Betty apenas podían operar de día contra la oposición americana. Las matemáticas de la guerra del Betty quedaron escritas en fuego y pérdida. Cada ventaja que había hecho al avión formidable a principios de 1942 se volvió irrelevante una vez que comenzó el combate sostenido. El alcance no significaba nada cuando los bombarderos explotaban antes de llegar a sus objetivos. La velocidad no significaba nada cuando los cazas podían interceptar desde bases distantes. La carga útil no significaba nada cuando las formaciones eran destruidas antes de la liberación de armas. El examen del avión con número de cola 763-12 en el campo de Clark, en enero de 1945, reveló la historia completa. Los tanques de combustible desprotegidos que sorprendieron al mayor McCoy no eran un descuido, ni un expediente temporal, ni un fallo de diseño. Eran la elección deliberada de ingenieros que creían que el alcance importaba más que la supervivencia. Los diseñadores japoneses habían creado exactamente lo que sus especificaciones exigían: un avión con un alcance y una velocidad extraordinarios, construido con un peso mínimo, optimizado para los requisitos de misión que habían recibido. Los tanques estaban desprotegidos porque la protección habría impedido alcanzar el rendimiento requerido. La decisión tenía perfecto sentido dentro de las limitaciones de la tecnología de 1937 y las suposiciones de 1937 sobre la guerra futura.
Pero esas suposiciones se derrumbaron ante la realidad del combate sostenido contra un oponente con capacidad industrial ilimitada y una ventaja tecnológica creciente. El bombardero Betty se convirtió en un símbolo de la disposición japonesa a aceptar bajas catastróficas en busca de una ventaja táctica. Se convirtió en evidencia de una cultura militar que valoraba el cumplimiento de la misión por encima de la supervivencia de la tripulación. Cuando los ingenieros americanos examinaron el Betty intacto en el campo de Clark, no solo estaban analizando un avión enemigo, estaban presenciando la manifestación física de decisiones tomadas años antes, decisiones que priorizaron la capacidad sobre la supervivencia, decisiones que costarían la vida a miles de aviadores japoneses. Los tanques de combustible desprotegidos no fueron un accidente, fueron una decisión. El bombardero Betty sirvió desde el primer día de la Guerra del Pacífico hasta el último. Hundió buques capitales y devastó bases aéreas. Alcanzó distancias que ningún otro bombardero podía igualar, pero su legado final quedó escrito en estadísticas de pérdida que superaron toda proyección. El avión que abrió la guerra destruyendo el poder aéreo americano en el campo de Clark terminó la guerra transportando a la delegación de rendición de Japón en aviones pintados de blanco y marcados con cruces verdes. La tripulación del avión con número de cola 763-1-2 había abandonado su aeronave durante el avance americano sobre el campo de Clark. Habían sobrevivido alejándose caminando de un avión cuyo diseño hacía casi imposible sobrevivir en combate. La mayoría de las tripulaciones Betty no tuvieron esa suerte. Volaron misiones sabiendo el peligro. Subieron a bombarderos desprotegidos, cruzaron vastas distancias del Pacífico y murieron en números abrumadores, consumidos por incendios que el diseño del avión hacía inevitables. La historia del bombardero Betty trata, en última instancia, sobre el precio de la capacidad sin protección. Demuestra que el rendimiento por sí solo no puede garantizar el éxito cuando ese rendimiento se compra al costo de la supervivencia de la tripulación. El extraordinario alcance de 6.000 kilómetros no significaba nada cuando el avión no podía sobrevivir los últimos 100 kilómetros hasta el objetivo. La impresionante velocidad de 428 kilómetros por hora no ofrecía ninguna ventaja cuando los cazas americanos podían interceptar desde bases distantes con aviso de los sistemas de radar. La capacidad de carga de 1 tonelada se volvía irrelevante cuando las formaciones eran destruidas antes de la liberación del arma. Más importante aún, el Betty revela que la tecnología militar divorciada de una evaluación realista de las condiciones de combate produce armas que matan a sus propias tripulaciones con la misma eficiencia con la que golpean a los objetivos enemigos. Las suposiciones subyacentes al diseño del Betty, suposiciones sobre una oposición limitada y una guerra de corta duración, resultaron catastróficamente erróneas apenas meses después del inicio de la Guerra del Pacífico. Para cuando esas suposiciones quedaron demostradas como falsas, miles de bombarderos Betty ya estaban en servicio o en producción, y la industria japonesa carecía de la capacidad para reemplazarlos con diseños mejor protegidos. Los diseñadores japoneses comprendían los riesgos cuando tomaron sus decisiones en 1937 y 1938. Calcularon las penalizaciones de peso, conocían las vulnerabilidades, aceptaron los compromisos porque creían que las ventajas de rendimiento resultarían decisivas. Estaban equivocados, y miles de hombres pagaron el precio de ese error de cálculo con sus vidas. El legado del Betty se extiende más allá de la historia de la aviación, hacia preguntas fundamentales sobre la filosofía del diseño de aeronaves, la ética militar, el riesgo aceptable y el valor de la vida humana en la guerra. Los diseñadores americanos respondieron esas preguntas priorizando la protección incluso al costo del rendimiento. Los diseñadores japoneses respondieron de manera distinta. El avión permanece como evidencia de lo que ocurre cuando se prioriza la capacidad sobre la capacidad de supervivencia, cuando el alcance se compra con vidas de tripulación, cuando los requisitos de rendimiento anulan las consideraciones de protección. Los miles de bombarderos Betty ardiendo a lo largo del cielo del Pacífico marcaron las consecuencias de esa diferencia filosófica, revelando la diferencia fundamental entre cómo distintas naciones abordaron la guerra en el Pacífico. Las fuerzas americanas diseñaron aviones para traer a las tripulaciones de vuelta a casa.
Las fuerzas japonesas diseñaron aviones para alcanzar los objetivos sin importar el costo. Al final, la nación que valoró la supervivencia de sus tripulaciones construyó una fuerza aérea capaz de sostener operaciones de manera indefinida. La nación que aceptó bajas catastróficas a cambio de ventajas de rendimiento construyó una fuerza aérea que se destruyó a sí misma por desgaste. El examen del avión con número de cola 763-12 en el campo de Clark proporcionó la prueba final de lo que las fuerzas aliadas habían sospechado durante años. El bombardero Betty no estaba mal diseñado, estaba brillantemente diseñado para lograr objetivos específicos. Esos objetivos simplemente no incluían traer a las tripulaciones japonesas de vuelta a casa con vida. Y en ese único hecho reside toda la historia de por qué Japón perdió la Guerra del Pacífico. Si esta historia te sorprendió tanto como a nosotros al prepararla, ayúdanos a compartirla. Dale like a este video ahora mismo, suscríbete al canal Historias del Frente Mundial y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las historias que compartimos cada semana sobre las máquinas, las decisiones y los hombres que definieron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, y gracias por acompañarnos en esta historia sobre el precio que un imperio estuvo dispuesto a pagar por el alcance de sus armas.